Fundamento de todo el proyecto, que lo trabajó Martínez Dios junto con Diz, que en ese momento era el presidente del Banco Central, están basados en las corrientes monetaristas que tienen que ver con la esencia de lo que se llamó la Escuela de Chicago, y que tenía como objetivo central, igual que en otros aspectos de la economía, desregular, dejar que el mercado sea quien determine, el gran asignador de recursos, el que establece lo que se puede y lo que no se puede. Y entonces esta ley o este bando, que desde luego está pensada desde el interés de las entidades financieras, parte de un criterio que es: las entidades pueden hacer todo menos aquello que esté expresamente prohibido. No hay límites. Los límites son una cantidad de cosas taxativas que dicen no se puede hacer esto. Todo lo que no se diga específicamente que no se puede hacer, se puede. Y por otro lado, no establece la menor regulación en, por ejemplo, materia de tasas de interés ni pasivas ni activas, no establece regulaciones respecto a apertura de filiales, etcétera, etcétera. Es decir, una ley, insisto, basada en la economía de mercado, basada en la ideología del liberalismo, que parte de la base de que cuanto el Estado menos se meta, mejor, que hay que dejar que el mercado sabe y asigna y decide, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, cuando planteamos tope, fíjense la coincidencia, después lo vamos a ver en detalle, pero Stiglitz dice en el artículo lo que nosotros también decimos en el proyecto, es decir, poner un tope a la concentración es un instrumento esencial en cualquier aspecto de la economía, pero sí en alguno que es fundamental, es en la actividad financiera. Entonces nosotros ponemos un tope, decimos, ninguna entidad privada, fuera el rol de la banca pública, puede tener más que un X% de la torta. Y eso tiende justamente a democratizar los prestadores de servicios financieros. Todos sabemos que si dejamos que el mercado funcione en cualquier campo de la actividad, la concentración es una ley propia del sistema capitalista, es decir, y se va produciendo. Entonces, en todos los campos es necesario que existan reguladores. Y eso lo advierte el propio Stiglitz, dice: no se ha hecho nada para impedir que los bancos sigan siendo cada vez más grandes y llegan a un lugar que son inviolables, porque son tan grandes que si les pasa algo, entonces, eso los convierte en inexpugnables y les da impunidad para hacer lo que les parezca. El proyecto de ley está basado en dos enfoques centrales, sencillos. Uno es que acabamos de decir: la actividad financiera es un servicio público. Y el otro, hay que pensar la ley desde los usuarios y no desde las entidades. ¿Qué necesitan los usuarios de los servicios financieros? Personas o empresas. Y a partir de ahí, ¿cómo se satisface eso? Los prestadores de servicio, si es un servicio, las entidades financieras son prestadoras del servicio, y como prestadoras del servicio deben, y si es un servicio público, deben hacerlo de tal manera que se satisfaga, porque un servicio público es algo al que todos tienen derecho a acceder. Entonces deben estar blindados de manera tal que los distintos niveles económicos, las distintas localizaciones geográficas, tengan las posibilidades de acceder. La Argentina tiene hoy todavía 3.000 localidades donde no hay ningún servicio financiero. Cero. Desde luego son las más pequeñas. ¿Y por qué? Porque no son unidades rentables desde el punto de vista de instalar un banco. Pero si los ciudadanos que viven en esa ciudad tienen los mismos derechos que los que viven en Buenos Aires, entonces, si esto es un servicio público, los prestadores del servicio público tienen que asumir una cuota de eso, porque si querés estar acá donde está la crema, tenés que tener una partecita allá donde hay que prestar servicio. No podés estar solo donde es negocio. Y si ustedes miran el mapa hoy del sistema financiero, van a ver con qué facilidad se puede determinar que, por ejemplo, los bancos internacionales, y no es un problema de fobia, es simplemente un problema de observación de la lógica, están en los grandes centros urbanos, en los grandes centros comerciales, y en las pequeñas localidades del interior está la banca pública y nosotros, nadie más.
Y alguno que quedó de casualidad por ahí dando suerte, porque en el revoleo le tocó hacerse cargo de algunas sucursales de toda la crisis cuando se repartían y demás, por ahí tienen algunos. Pero si no, no están. Es decir, no tienen obligaciones, no tienen compromiso. A partir entonces de esos dos ejes, dijimos, actividad financiera, servicio público. ¿Por qué está dicho? La actividad que desarrolla la entidad financiera incide en la economía, incide en la vida de las personas, tiene que ver con las relaciones económicas de los individuos entre sí, de estos con el Estado, y entonces es un servicio público. Además, nosotros tenemos en la Argentina experiencia, sabemos lo que pasa cuando deja de funcionar. Cuando se interrumpe el funcionamiento del servicio financiero, cuando se interrumpe el funcionamiento de los medios de pago, es como si se corta la luz. Hagamos memoria, no pasó tanto tiempo, lo que estamos acá lo vivimos todo. Entonces algo de tanta trascendencia no puede quedar en manos del mercado, tiene que estar regulado y controlado. Por eso, insistimos, el servicio financiero debe ser prestado para cubrir necesidades de interés general y no de algunos sectores, igual que cualquier otro servicio público. Tiene que garantizar su funcionamiento permanente de manera regular para que pueda satisfacer las necesidades que personas, empresas tienen y que hace, insisto, así se ha desarrollado la vida. Tal vez hace 200 años no era así, pero hoy es como apagar la luz si no funciona el sistema. Para eso entonces el proyecto plantea un conjunto de regulaciones referidos a sucursales, encaje, origen de capital de las entidades, características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos. Todo eso lo hemos tratado de reflejar en el proyecto. Para que tampoco nadie crea que hay fobia, cuando hablamos de entidades nacionales y extranjeras, ¿qué es lo que decimos respecto a las extranjeras? Se incorpora una definición precisa para diferenciar las entidades de capital nacional y de capital extranjero. Aquella que tenga más de un 30% de capital de origen extranjero o que su decisión prevalezca en las asambleas accionistas será considerada como extranjera. Es decir, clarito. Restricciones. Para la entidad financiera de capital extranjero y para la representación de entidades financieras del exterior se incorporan criterios más restrictivos para su actuación al sistema financiero nacional. Se recogen en muchos casos cosas que ya estaban y que fueron derogadas por esta ley que rige actualmente, que liberalizó, que existían. Más que lo que acá se plantea, no se puede, porque hay tratados bilaterales de inversión y una serie de cosas que limitan. Esto es lo que nosotros hemos puesto en este proyecto es lo máximo que se puede poner en el marco de los tratados de los que Argentina es parte signataria. Pero ¿por qué? Vuelvo, fobia, no. Hay una vieja anécdota del presidente Ilian que cuenta que el Che Manhattan quería venir a instalarse a la Argentina y el gobierno argentino le negó la autorización. En aquel momento, como nosotros proponemos ahora en nuestro proyecto, la instalación de un banco extranjero requería autorización del Poder Ejecutivo. La ley esta vigente se lo delegó al Banco Central. Nosotros estamos proponiendo otra vez que es algo de gran trascendencia, solo el Poder Ejecutivo puede autorizar la instalación de un banco de capital extranjero. Cuenta la anécdota, yo digo si es cierta o no casi no importa, pero porque es lindísima igual, sencilla, que Rockefeller le pidió una entrevista a Ilian para ver por qué. Y entonces Ilian lo recibió. Y según dicen, cuando el otro le preguntó, bueno, ¿pero por qué usted no quiere que mi banco se instale acá? Le dijo, mire, porque su banco es mucho más poderoso que mi país. Y si yo dejo que usted se instale, usted va a mandar acá. Y nosotros queremos construir un país en el que mandemos nosotros. Este es un tema elemental. Cuando uno mira el tamaño de alguna de esas entidades, lo que representan en la economía global y demás, eso luego se refleja en todo, en todas las relaciones, en las decisiones que se toman. Son factores reales de poder. Entonces hay que ponerle
restricciones